Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema La humanidad de la Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está. Amados, tan solo por misericordia de nuestro Dios, Jesús nos visitó y vino al mundo para dar conocimiento de salvación, para perdón de nuestros pecados, para encaminarnos por camino de paz. Recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, verso 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Mira, aquí este verso dice que José y María, padre de Jesús, iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, profesaba la fe en Dios y que celebraba la liberación del pueblo de Israel de la opresión en Egipto. Eso es lo que quiere decir la Pascua. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13 y 14. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón, el que fue Celotes, y Judas, hermano de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Mira, aquí en estos versos en el libro de los Hechos, el Señor menciona a todos los apóstoles. Aquí hay 11 y solamente falta Jesús Iscariotes, el que se ahorcó y el que entregó por 30 monedas a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todos ellos perseveraban en la oración. Mira, ¿cuál es el hecho de la oración? La necesidad de Dios. Escúchalo bien. Nosotros los creyentes oramos porque en esa oración expresamos la necesidad de Dios. Y dice que ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, o sea, en hermandad. Dice en compañía de algunas mujeres. Entre ellas menciona a María, la madre de Jesús, dice la palabra, y también sus hermanos familiares, o sea, los hijos de María. Ahora aquí cabe muy importante notar que, escúchalo bien, María con los apóstoles perseveraban en la oración. O sea, María tenía necesidad de Dios. Escúchalo, por favor, muy bien. Luego, si María tiene necesidad de Dios y lo expresa en este pasaje del libro de los Hechos, ¿por qué los católicos o por qué tienen que haber personas que le tengan que orar a María, que le tengan que pedir a María? Escúchalo bien. ¿Por qué no le pedimos de una vez a Dios? Dios, que es el que le dio gracia a María, que es el que le dio todas las cosas, que fue el que le dio humildad, le trajo salvación. Claro, hay que orarles a Dios.
Escúchalo bien. Escrito está en el libro de los Efesios, capítulo 2, del verso 8 al 10. Por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios. Y no tienen por qué sentirse orgullosos, porque no lo consiguieron con sus obras. Lo que somos es obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo Jesús, con miras a las buenas obras que dispuso desde antes, para que nos ocupáramos en ellas. Mira qué tan importante es este pasaje aquí en la carta a los Efesios. Y yo te pido por favor que le coloques mucha atención. Dice el Señor aquí en esta palabra que por gracia de Dios han sido salvados. O sea, todo el mundo, incluyendo a la Virgen María, necesitamos de la gracia de Dios en Cristo para salvarnos y participar del reino de los cielos. Escúchalo bien. Y dice, por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y Él quiere oidores y hacedores de su palabra. Luego allí está que le podamos agradar a Dios. Sigue diciendo la palabra, ustedes no tienen méritos en este asunto. Como quien dice, nadie es meritorio de la salvación. Es la gloria de Dios, el único que verdaderamente puede salvarnos en Cristo Jesús. Sigue diciendo la palabra, es un don de Dios. Escúchalo. La salvación es un don de Dios, un don gratuito. Dice, y no tienen por qué sentirse orgullosos. De allí que una de las características de la Virgen María era que ella era una mujer humilde y reconocía en Dios su gloria, reconocía en Dios su todo. Por eso le sirvió. Escúchalo bien. Dice, porque no lo consiguieron con sus obras. La salvación no se consiga porque tú digas que tú eres bueno, porque tú digas que tú eres justo, porque cumples con un matrimonio y eres muy responsable y buen padre. Allí no está la salvación. Te digo, la salvación es por gracia y es a través de Cristo. Dice, lo que somos es obra de Dios. Mira, Dios nos creó a cada uno en el vientre de nuestras madres, primeramente, y después de pasar a ser buenas personas, justos y rectos, también es a través de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo la palabra, Él nos ha creado en Cristo Jesús. Él creó a la Virgen María original en Cristo Jesús, y ahora en su gracia es el que nos capacita en toda rectitud. No te olvides que antes de ser Cristo, Él era el Verbo, y el Verbo era con la Virgen María por toda gracia, la palabra de Dios. Dice, con miras a buenas obras. Mira, aquí está ya la gracia. Entonces Dios nos creó primeramente en Cristo, fuimos pecadores, pero Él tenía plan para nosotros de hacer que hiciéramos buenas obras. ¿Cómo? A través de la gracia. Por eso dice aquí, buenas obras que dispuso desde antes, porque ese era el plan de Dios original. Darnos su imagen y su semejanza, su rectitud por toda gracia en Cristo Jesús. Termina diciendo, para que nos ocupáramos en ellas. Entonces, ocupémonos de las obras del Señor. Ocupémonos de sus mandamientos, que son por toda justicia, y es la expresión del amor a nuestro prójimo, del amor a nosotros mismos. Escrito está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del 28 al 30 y 38. Entró el ángel a su presencia y le dijo,
alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida por lo que veía y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo: no temas María, porque has encontrado el favor de Dios. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Escucha con atención lo que el Señor nos enseña aquí en este pasaje del Evangelio de San Lucas. Dice que cuando el ángel anunció a María su embarazo por obra y gracia del Espíritu Santo, dice que el ángel Gabriel entró a la presencia en donde estaba María y le dijo: alégrate, llena de gracia. O quiso decirle: colócate contenta y siéntate a gusto, porque el Señor te ha llenado de gracia. Escúchalo bien. Dice: el Señor está contigo. Y yo te quiero decir, aprovechando esta palabra, que solamente Dios está con cada persona en el mundo cuando haya recibido su gracia, que es en Cristo Jesús, en una oración de fe, recibiendo el perdón de los pecados y humillándose delante de Dios, entregándole la vida, para que escuche sus mandamientos y haga la voluntad del Señor. Escúchalo, porque esto es muy importante. Sigue diciendo la palabra: María quedó muy conmovida, o sea, perturbada, y se preguntaba qué querría decir ese saludo del ángel Gabriel. Pero el ángel le dijo: no temas, no tengas miedo, María, porque has encontrado el favor de Dios. O sea, has hallado la honra de Dios. Esa honra a su humillación, esa honra a su obediencia, esa honra con que ella profesaba su vida en Dios por toda medida de fe. Dijo María: yo soy la servidora del Señor. O sea, ¿cómo se hizo servidora del Señor? A través de la gracia de Dios. Acuérdate que el ángel le dijo: llena de gracia. Entonces dijo María: hágase en mí lo que has dicho. O sea, sometida a Dios, hágase conmigo lo que Dios quiera. Hágase conmigo la voluntad del Señor. Ojalá todos podamos ser como la Virgen María y podamos imitarla en esa humildad y obediencia. Amén, amén y amén.